Buenas tardes a todos y todas, a nuestros compatriotas y hermanos de Chile y Latinoamérica que el día de hoy nos acompañan. Seguimos en la segunda mitad del día número 1 de nuestro segundo Seminario Internacional de Educación Lectora y Justicia Social. En esta ocasión nos acompaña la doctora Genoveva Ponce Naranjo, académica de la Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH del Ecuador, con la conferencia titulada Literatura de Tradición, una oportunidad didáctica e investigativa para la justicia social. Genoveva Ponce Naranjo cuenta con estudios de educación, derecho y literatura, es licenciada en castellano y literatura por la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. A su vez, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de los Andes, doctora en Ciencias de la Educación, especialidad en Investigación Socioeducativa por la Escuela Politécnica del Ejército, a su vez es abogada por la Universidad Nacional de Loja y máster en Educación por la Universidad de Cienfuegos, Cuba, magíster a su vez en Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Técnica Particular de Loja, diplomada en NTICS por la Universidad Nacional de Loja, diplomada en Pensamiento Complejo por la Multidiversidad Mundo Real y experta en procesos de e-learning. En conclusión, a la fecha cursa el programa de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada, España. Genoveva Ponce Naranjo además cuenta con 24 años de experiencia profesional en el área educativa y en diferentes niveles de la educación básica, bachillerato y educación superior, a la que a la vez se constituyeron en espacio para la gestión cultural a través de la promoción, animación y mediación a la lectura y al fortalecimiento de la literatura infanto-juvenil. Ejerció como docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo por más de 10 años y actualmente es docente titular en la Universidad Nacional de Chimborazo, institución en la que fungió como coordinadora de educación continua y como directora del proyecto de investigación y evaluación de la escritura académica de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Trabaja en las líneas de formación docente, literatura, lectura y patrimonio. A su vez participa como docente visitante en programas de maestría en la Universidad Nacional Técnica de Ambato, Ecuador, Universidad de Cuenca y Universidad Técnica Particular de Loja, todas estas universidades del Ecuador. También fue invitada al sexto Seminario Internacional de Epistemología, Investigación y Educación en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en Huancayo, Perú. Es miembro del consejo editor de la primera edición ecuatoriana completa del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en 2004, como gestora cultural con el respaldo de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo, prepara y dirige el Encuentro Internacional de Literatura Infantil, el INC, el que se desarrolla de forma bienal desde 2015 a la fecha. Es autora y coautora de numerosas publicaciones en el campo de la didáctica y la literatura. Entre sus publicaciones se encuentran De Paso, Tentando al Equilibrio, Tía Paquete, Fragilidades, Últimos Miedos, Mamá nos odia. También cuenta con publicaciones didácticas, taller de literatura para primero, segundo y tercer año de bachillerato, técnicas de estudio de expresión oral y escrita, se suman artículos de revistas indexadas, capítulos de libros y ha participado como conferencista en eventos académicos en Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador, Croacia y España. También es miembro del consejo editorial de la revista científica Vida y la Historia Universal José Basadre en Perú, como editora ejecutiva de artículos en español de la revista de Educación Inclusiva Polifonía, del CELEI, de nuestro centro de investigación, y a su vez es miembro asesor del Observatorio de Educación Lectora de nuestro centro de investigación CELEI. Sin más, recibimos con calurosos afectos a la doctora Ponce Naranjo en este segundo seminario. Un saludo a través de la distancia para todas y todos, un fraterno abrazo de Riobamba, Ecuador, a quienes a través de la virtualidad son parte de este espacio de diálogo, de intercambio y de aprendizajes. Gracias por la presentación y antes de iniciar quiero expresar mi agradecimiento especial a todos los organizadores del segundo Seminario Internacional de Educación Lectora y Justicia Social, herramientas y críticas para el fortalecimiento del derecho a la lectura y a la ciudadanía cultural. De manera especial al doctor Aldo Campo González, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI. De la misma forma a todos los coorganizadores, la Universidad de las Américas, la Universidad Católica Silva Enríquez, la Universidad de Extremadura, la Fundación Cultural Yacha y la Red Internacional de Universidades Lectoras de España. Gracias a todos por la gentil invitación. Durante estos minutos hablaré de una propuesta que he titulado Literatura de Tradición, una oportunidad didáctica e investigativa para la justicia social. Y pues a manera de introducción me gustaría abordar algunos puntos
para contextualizar el asunto en Ecuador y también en Latinoamérica. Recordemos que las comunidades cimentan su desarrollo a partir de la historia, desde la que permite que la memoria social sea el eje de la identidad colectiva y cultural. Cabe indicar que desde la postura de Maurice Hallward, quien acuñó el término de memoria colectiva, la memoria tiene un carácter esencialmente social y compartido. Por lo tanto, se rompe la tradición previa que entendía a la memoria exclusivamente como una facultad individual. Por lo tanto, no hay memoria que no sea social. Si nos detenemos en el término memoria, sabemos que contiene una infinidad de significados y también de problemáticas. En palabras de Alejandro Baer, problemáticas que pueden ser de identidades personales, de identidades colectivas, pueden ser herencias y saberes culturales, vacíos o olvidos de la historia, derechos, traumas colectivos, la violencia social y sus representaciones. De hecho, se desprende de estos argumentos el trabajo investigativo que continúa con la finalidad de encontrar correspondencia con lo que la Carta Magna del Ecuador, pues en su artículo 1 dispone. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Por lo tanto, esa misma declaración implica que es un modelo de orden para un país para el cual todos los elementos de una sociedad son partícipes de esta forma de justicia. Así, por ejemplo, Ramiro Ávila enfatiza que en el Estado de Derecho, los derechos que son creaciones de reivindicaciones históricas anteriores y superiores al Estado, someten y limitan a todos los poderes, incluso al constituyente. En tanto, si nos referimos al Estado de Justicia, que según Morelo, quien es un jurista argentino, la constitución de un Estado, esa construcción de un Estado de justicia, impone una nueva dimensión del concepto de justicia, es decir, el derecho debe ser concebido siempre como una herramienta necesaria para alcanzar la justicia y los derechos de las personas se limitarán siempre a esa justicia, a esa sociedad que establezca como justo algo. De la misma manera, esta aspiración de Estado social, democrático, soberano, independiente, plurinacional, intercultural y laico, conlleva el entendimiento de que las personas cumplen un rol fundamental en el Estado de justicia, ya que será el concepto de justicia que se desprenda de sus creencias o tradiciones. El que establezca los parámetros para la construcción del derecho justo, del derecho concebido como una herramienta de justicia, y que, por cierto, Carlos Escarra afirma que la justicia no se basta por sí sola, sino que requiere la existencia de otros valores, de otros principios, para que pueda consolidarse. Y como cada persona desde un espacio debe comprender y atender ese contexto, he puesto los ojos en los aspectos vinculados a la formación de docentes de pedagogía en la lengua y la literatura, quienes en realidad, a pesar de que tienen un currículo marcado, no cuentan con una propuesta que marque su trabajo en el tiempo y desde diferentes aristas, y que por supuesto esté vinculada con una literatura de tradición oral en aras de la explotación didáctica, investigativa y pedagógica también, por supuesto, recordando, por supuesto, que la tradición en conjunto o en cualquiera de sus ámbitos referenciales se recrea permanentemente, perviviendo no tanto en lo imaginario o especulado o primer modelo, como en versiones y variantes, como lo sostiene Marcos Arévalo. Y quizás otro aspecto clave es que la enseñanza de la literatura en nuestro currículo nacional se basa principalmente en una literatura escrita, en una literatura con una priorización de la producción internacional, con un canon determinado. Muchas veces este canon está marcado con el que propuso Harold Bloom, muy respetable intelectual, pero cuyo canon está matizado por ciertos principios, ciertos aspectos que hacen que tanto las obras como los autores que propone son bastante elitistas. Entonces vemos un canon que aísla ciertos elementos, incluso de la literatura marginal, a desmedro también de una riqueza literaria propia que pervive en esta herencia colectiva, en este legado, y que a la vez se actualiza, se renueva para mantenerse vigente. Sobre estas ideas cabe una pregunta: ¿cuál es la grieta?
Es decir, ¿no? O sea, una grieta está en la interpelación que surge en varios de los trabajos, las participaciones, conferencias y ponencias de Catherine Walsh, quien dice que es decir, a pensar con y desde las construcciones, creaciones y prácticas insurgentes que trabajan fuera, en los bordes y en los márgenes, así como adentro, abriendo y ensanchando las grietas y fisuras coloniales. Y por supuesto, sobre estas palabras, también dentro de la misma propuesta de Walsh nos dice, claro, hay grietas, hay gritos, pero yo creo que en la investigación, en la educación, en la práctica, en la docencia, en la gestión cultural, estos gritos, estas grietas tienen que convertirse en propuestas, lo que en Walsh diría en siembras. Entonces, sobre esto se ha propuesto un trabajo que tiene como principal objetivo recopilar, valorizar y explotar la literatura de tradición oral como una herramienta didáctica para docentes de lengua y literatura. Esto va a implicar la recopilación de textos tradicionales con informantes claves de las parroquias rurales del Cantón Riobamba. Cabe recordar que los informantes claves son personas de la tercera edad, sin distinción de género, pero que si no son habitantes, no han nacido en esa parroquia, las 3/4 partes de su vida han vivido, para poder recoger una memoria un poco más local. Y por supuesto, esta transcripción de los textos implica un primer trabajo para elaborar una antología de estos textos recopilados de boca de los ancianos, incluso en su lengua original, atendiendo que en Ecuador tenemos muchas lenguas, es un país multilingüe, y especialmente en la zona de la sierra, la presencia del quichua. Entonces se están recogiendo también estos textos en lengua original. Pero cabe indicar que estos textos tienen que ser validados por la comunidad, validados por los informantes, para no distorsionarlos y no variar tampoco sus interpretaciones. Con esto, cabe el diseño de la propuesta didáctica para la explotación de estos materiales por parte de los futuros docentes de lengua y literatura, pero también que va a incluir otros elementos como seminarios, talleres y encuentros para la diseminación del proyecto. Esto implica responder a un contexto, pero ¿cuál es este contexto? Es un contexto que trata de la literatura popular y tradicional con fórmulas rápidas, que por supuesto es lo que se ha hecho mucho, pero se han hecho fórmulas rápidas para poder incluir la literatura de tradición oral. Por ejemplo, las prácticas para preservar la literatura popular y tradicional se limitan a colocar en los textos escolares, en los textos que se difunden, muchos de ellos el mismo Estado, fragmentos o textos completos para trabajar en una clase esporádica, un taller de lectura y por supuesto también a veces incluir estas manifestaciones de expresiones en algún programa, en algún evento que denominan intercultural o la misma idea de estas fiestas de la lectura, pero son aspectos aislados. También los estudiantes aprenden e incluso memorizan los textos que pueden provenir de diferentes contextos y que se consideran ejes de la tradición oral, pero todavía hay quienes pretenden acercar forzosamente a estos textos, obligándolos a que el estudiante aprenda para que rinda un examen oral, que en la mayoría de los casos es obligado y frustrante. Entonces, no puede ser la imposición de estas leyendas, de estas coplas, de estas canciones que, por supuesto, impidan la verdadera apreciación de esta literatura. Se trabaja también en literatura popular y de tradición desde la repetición de los textos que se hayan recopilados, los que por supuesto se han difundido a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, de espacios virtuales, a través de trípticos. Entonces, tal parece que se han difundido mucho y la gente los replica. Pero primero son textos que ya los conocen, son los mismos y los mismos los que se van diseminando, pero también hay otra hipótesis generalizada que implica la poca contribución de la escuela para que estos textos no se pierdan. Pero más adelante hablaré de una de las primeras conclusiones que he hallado en esta investigación. Este trabajo transversaliza varios elementos. La pedagogía, pero al estudiar desde una forma organizada esa realidad educativa para garantizar la objetividad de los conocimientos que acontecen en un contexto determinado.
La pedagogía cuyo objeto de estudio es la educación. Por eso se ciña un conjunto de principios que tienden a constituir un sistema regulador de fines, fundamentos, de procedimientos y que emplea ciertos métodos específicos. Pero sobre todo una visión cercana a estas pedagogías decolonizadoras que, palabras de Catherine Walsh, abren nuevas posibilidades para avanzar en las reflexiones de otros modos posibles de conocer, y yo aumentaría de comprender, de acercarnos y entendernos. La didáctica, que en las palabras de Abreu, Gallegos y otros, es una respuesta a la necesidad de encontrar un equilibrio que armonice la relación entre maneras de enseñar a los educadores y también en ver cómo hay la relación entre educadores y aprendizajes y también con los educandos. Porque el maestro debe conocer que aquello que dice, que aquello que hace, que afirma, influye en los otros. Yo lo decía George Gusdorf, el maestro habla, pero la palabra docente no es solamente una palabra ante la clase, sino en, con y para la clase. Y una didáctica debe centrarse en, también y por sobre todo en prácticas continuas de lectura y escritura, que además son actividades permanentes que van a ayudarnos a evidenciar lo que se está aprendiendo, porque son maneras de comprender y maneras de expresar. La legislación educativa también se transversaliza en este estudio porque no podemos desentendernos de estas normas establecidas en educación, como las leyes, los decretos, las disposiciones ministeriales y también las decisiones emanadas en administración, incluyendo la organización de esta labor educativa que llevamos. Entonces, el desafío es comprender esas normas y aprovechar, por supuesto, la existencia de estas para una fundamentación legal de propuestas, para que exista un respaldo y evitar estos impedimentos, estos trámites que impiden la aplicación, la difusión y la evaluación de las propuestas. El análisis del discurso, que desde una posición más cuestionadora de la realidad circundante, según Van Dijk, hay que hacerlo desde una dimensión que deba relacionar nociones de cultura y de sociedad. También transversaliza el aspecto antropológico porque está principalmente guiado por la antropología cultural como un estudio de manifestaciones culturales, sean estas los mitos, las creencias, las costumbres, los dialectos, y en el caso que nos convoca, pues también las expresiones literarias de tradición oral. La literatura, por supuesto, con esa finalidad de conocer, de comprender los textos que perviven en los imaginarios populares, en las manifestaciones de las diversas modalidades, y también valorar la palabra, esa palabra que puede estar presente de forma oral y escrita o escrita, y que en realidad representa un sentir, un pensar y un momento dado. La etnoliteratura también transversaliza porque se pretende un acercamiento a las raíces de los pueblos para encontrar aquello que defina y explique nuestro estar en el mundo desde la pregunta por nuestra identidad. En el pasado, en los recuerdos que dinamizan este presente y que dan luz y sentido al porvenir, como bien lo ratifica Clara Zúñiga. ¿Qué se requiere conocer y comprender para actuar? Pues algunos elementos que son fundamentales. Primero, la interculturalidad, que para Walsh no es simplemente un contacto entre culturas, sino es un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad, además que se considera una meta por alcanzar, pero que esta debe ser entendida mucho más allá, como un proceso permanente de relación, como un proceso de comunicación, de aprendizaje entre personas, entre grupos, con sus conocimientos, con sus valores, con sus tradiciones distintas, orientada a generar y construir y propiciar también y sobre todo el respeto mutuo, ya que debe desarrollarse un aspecto pleno de las capacidades de los individuos por encima de las diferencias culturales, sociales, religiosas, etc. Y como lo define la UNESCO, esta presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones compartidas, expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y una actitud de respeto mutuo. La educación inclusiva, que no se refiere solo a un aspecto, sino también nos está planteando cómo educar a un grupo esencial de estudiantes,
también ver cómo nosotros podemos aplicar una forma de educación para todos, como lo sostiene Tobón, o según el informe de la UNESCO que nos hablaba de una educación inclusiva, que se refiere a una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y la reducción de la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Una parte de recomendaciones sobre la consideración de la accesibilidad humana y la educación de calidad en cualquier nivel, como bien lo afirman García González y Martínez. Esta educación que garantiza desde la perspectiva de la integridad, de la integración, desde la colaboración y que reduce esa brecha entre una educación y una sociedad misma y que satisface las diferentes necesidades de los estudiantes. Y coincido plenamente con el doctor Aldo Campo, quien refería que la educación inclusiva en Latinoamérica necesita nuevas formas de ver el tema trascendental para poder alcanzar una búsqueda de nuevos fundamentos en los que se implica la construcción de una pedagogía de la inclusión. Hay tanto por hacer en educación inclusiva y tanto por reinterpretar, interpretar y reconstruir. Y el diálogo de saberes como un modelo cualitativo que busca comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento con la finalidad de entender los problemas y necesidades que tiene la población mediante la reflexión y la discusión de actores. Que nuestra investigación fueron personas de la tercera edad que se constituyen en eje de su comunidad y que además han sido consideradas la voz de esa población, incluso validadas por la misma población, quienes los ven como referentes, como guías, como los sabios de su lugar. Y la justicia social, como lo sugiere Tow, como una característica inherente y un objetivo de la educación multicultural y los discursos sobre la enseñanza, sobre la justicia social y la educación multicultural que deben asociarse mutuamente para promover la justicia social de manera más efectiva. Por supuesto, ya nosotros hemos llegado en un primer momento a ciertos hallazgos y estos hallazgos se tomaron desde la recolección de los textos, unos textos que nos presentan personajes populares, también que están cargados por ciertos contenidos moralistas, referencias y circunstancias familiares, enunciación de lugares, de costumbres, hay un sentido también religioso, por supuesto, que eso ya es un rasgo colonial, la presencia de los animales, que incluso tienen nombre, tienen características, son a veces parte de la familia, pero también hay contenidos cívicos y otro tanto reflejan también un sentido patriarcal, machista, que se nota con mucha relevancia en coplas y contrapuntos, en tanto estas narraciones de fantasmas, de aparecidos, de personajes sobrenaturales, pues nos cuentan de una sociedad de miedo, una sociedad con miedo y con desconfianza, que podría reinterpretarse en nuestros momentos actuales de pandemia, en nuestros momentos de emergencia sanitaria mundial. También se poetizan las dolencias y los padecimientos, ya que se explican de forma metafísica, sin explicaciones científicas, que en muchas cobran un arraigo a la tierra, a la naturaleza y una conexión muy importante a la sabiduría popular, al respeto a los ancianos, a los consejos de estos y también al sentido comunitario. Pero quizás hay otros hallazgos que lograron una mayor atención y estuvieron relacionados con la pérdida de estas expresiones, ya que se ha consolidado siempre esta culpabilidad al sistema educativo, que se dice que es un asunto de la organización del currículo nacional, porque no se incluyen los textos y otras manifestaciones de la propia cultura y que se han aislado. Pero la realidad del asunto va por otro lado, ya que a pesar de que en un primer momento nosotros teníamos informantes en las parroquias rurales, se tuvo que realizar varios barridos, porque aquellos informantes dieron cuenta de que ellos no tenían esos registros, no eran dueños de estas expresiones y registros, porque su infancia y su adolescencia estuvo marcada por la exclusión, porque ellos dicen que cuando eran niños no se incluían en los encuentros familiares, los adultos los enviaban aparte, no los hacían partícipes de la integración familiar, y es que por eso tal vez estos niños fueron creando sus propios juegos, sus propios imaginarios, y a partir
de estos rasgos que los tomaron incluso a escondidas y movidos por esa innata curiosidad, fueron haciendo también sus propias reinterpretaciones de la vida y de la sociedad. Por supuesto, aquí cabe la propuesta, una propuesta que incluye principalmente un acercamiento a nuestro contexto, que en Ecuador hay un contexto que creo que también pasa en toda América Latina, primero con el sentido de la migración del campo a la ciudad, de las ciudades pequeñas a las capitales, y también, por ejemplo, tenemos esta movilidad humana mucho más grande que, por ejemplo, parte desde el asunto de la movilidad a otros países. Nuestro contexto ecuatoriano, incluso tanto en la zona rural como en la urbana, ahora tiene otro matiz, un compartir distinto con diferentes culturas, con diferentes manifestaciones, porque vemos la presencia de personas que han llegado de Colombia, de Perú, de Venezuela principalmente y de otros lugares. Pero entonces, cuando hacemos una propuesta intercultural, una propuesta en literatura, hay que comprender estas conexiones y estos enriquecimientos. También comprender que los docentes en formación deben diseñar protocolos para recuperar la literatura de tradición oral, porque hay que tener respeto por una sociedad, especialmente la sociedad rural de la parte de la sierra ecuatoriana, es mucho más reservada y se necesita establecer conexiones, aprobaciones por la comunidad para poder recoger esa riqueza cultural. También estas agendas que tenemos que realizar con estos docentes en formación implica una selección de textos, cómo los clasificamos, cómo los interpretamos, porque estos docentes deben establecer un vínculo de interpretación con los mismos informantes claves. Los ancianos son, aparte, son los sujetos más importantes para esta investigación porque comparten sus experiencias, sus expresiones literarias. Y también hay otro grupo que son los beneficiarios, que son estos niños, adolescentes o estudiantes, que van a encontrarse con estas expresiones y van a replicar estas experiencias a otros grupos. Los docentes en formación tienen que registrar esas investigaciones desde las competencias comunicativas, desde los aspectos lingüísticos, desde el análisis literario y desde diferentes líneas de investigación propuestas por la misma institución a las que se pertenece, porque incluso ahí podría disminuir un problema que yo no sé si sucede en otras universidades y en otros contextos, pero es cómo llegar a nuevos temas de investigación para proyectos y tesis para cumplir estos procesos de titulación. E incluso proponer nuevos proyectos de vinculación a la colectividad que están dentro de nuestra legislación. Es una nueva forma de concebir la docencia de la lengua y la literatura. Tiene 3 minutos para terminar. Perfecto. Ok. A través de nuevas voces que puedan desencadenarse, entre otras perspectivas. Pues voy a llegar a las conclusiones iniciales, que pues por supuesto el proceso de recopilación fue un proceso bastante lento y mucho más en tiempos de pandemia. Los informantes más abiertos y espontáneos siempre eran los que tenían mayor vínculo con el área urbana. Los personajes que presentan y proceden de la naturaleza usualmente son seres fantásticos que interactúan. Las expresiones culturales fusionan formas de hablar, de actuar, de convivir, tanto en la población mestiza como en la indígena. Los relatos muestran el fenómeno histórico de discriminación al que fueron sometidos los pueblos indígenas en épocas de colonización. Los personajes que aparecen en las narraciones actúan y se describen de sus propios imaginarios. Hay una literatura de tradición oral que se acerca a los textos, a los contextos de la sabiduría popular y también a una gran sensibilidad que conecta al hombre, al runa, con la tierra, Pachamama. El diálogo de saberes permite comprender, sintetizar, acercarnos a las prácticas sociales y sobre todo al fortalecimiento del diálogo. Por supuesto, la intención principal es eliminar las visiones sesgadas sobre la pérdida de las expresiones literarias y también comprometernos con incluir temas de justicia social en los currículos vinculados con el estudio de la literatura, para comprender el texto y el contexto y permitirnos una nueva forma de mirar, de mirarnos y de mirarse. Y bueno, espero haber estado ajustada al tiempo. Muchísimas gracias, querida Genoveva, por su conferencia.